Bienvenidos a estas clases que vamos a tener ahora sobre el discipulado. Este discipulado se llama Una Nueva Criatura. Es una guía de estudio para nuevos creyentes y vamos a empezar con una oración. Señor, quiero darte gracias por cada persona que se está hoy reuniendo conmigo para poder estudiar tu palabra. Ayúdanos y haznos entender qué quieres hablarnos directo a nuestro corazón en esta lección. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre verdades fundamentales, básicas, que están aquí en la palabra de Dios. Recuerda que nuestra vida ha experimentado un cambio diferente ahora en nuestro corazón. Y no es un cambio como algunas personas piensan que va a suceder inmediatamente, que va a suceder de la noche a la mañana. Son muy pocas las personas que los cambios se han producido en su vida de la noche a la mañana. Y si tú eres una de esas personas, pues felicitaciones. Estás por muy buen camino. Pero si tú estás haciendo esta lección y todavía quieres encontrar las respuestas a muchas preguntas o algunas dudas que tienes respecto a la vida cristiana, pues eso es lo que vamos a estudiar en esta lección. Así que bienvenidos una vez más y vamos a ver qué nos dice esta lección. La lección número 1 entonces nos va a hablar sobre el arrepentimiento y la fe. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentirse significa cambiar nuestra actitud y manera de pensar en cuanto al pecado. Quiere decir dejar el pecado y volver a Dios, nuestro Señor Jesucristo, para recibir perdón y limpieza. O sea, vuelvo a recordarte, es cambiar nuestra actitud. La manera en que yo veo ahora la vida, la manera en que ahora yo voy a ver las circunstancias que me rodean, cómo me voy a relacionar con mis amigos o familiares, cómo voy ahora a caminar con aquellas personas que yo estimaba y quería. Ahora soy cristiano, ahora soy cristiana, vas a decir, pero antes yo me embriagaba, antes estaba metido en un mundo de pecado, hoy es algo diferente. También tengo que cambiar la manera de pensar en cuanto al pecado. Las preguntas surgen y dice, entonces, ¿qué me prohíbe la iglesia? La iglesia no te va a prohibir nada. Al contrario, cuando hay un cambio en tu vida y cuando hay un cambio espiritual, porque eso es el nuevo nacimiento, nosotros deberíamos de pensar qué es lo que debo de hacer, no qué prohibiciones hay en la iglesia, sino qué debo de hacer. ¿Cuál es mi responsabilidad ahora que tengo una nueva vida? Pero si tú todavía no tienes este pensamiento, ¿cuál es mi responsabilidad? Entonces necesitas arrepentirte. ¿Y qué es arrepentimiento? Otra vez decimos, cambia tu manera de accionar, tu manera de vivir, tu manera de percibir las cosas que están sucediendo alrededor que son pecado. Y entonces esto es cambiar mi vida, cambiar mi manera de ser y cambiar mi manera de ver todo lo pecaminoso, todas las circunstancias difíciles que estamos viendo a nuestro alrededor. Nosotros debemos hacerlo esto conforme vamos creciendo en nuestra vida cristiana. Si tú ya has pedido perdón al Señor, recuerda que el Señor ya limpió tu vida. Y pecado es todo lo malo que atenta contra la voluntad de Dios. O sea, pecado, claramente vamos a ver en estas lecciones qué está definido como pecado. O sea, vamos a ver qué es blanco, qué es negro. La Biblia va a decirnos. Y no se trata de que simplemente yo te lo diga o que una iglesia te lo diga qué es bueno y qué es malo. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Así como esta lección entonces se basa en el arrepentimiento, ¿quién predicó la necesidad del arrepentimiento? Si vamos a ver Mateo capítulo 3 versículo 2, ¿sabes quién fue el primero que predicó de arrepentimiento? Juan el Bautista. Juan el Bautista decía, arrepiéntanse para su perdón de sus pecados. Luego vamos a ver en Mateo 4:17, Jesús fue quien predicó la necesidad del arrepentimiento. Si vamos a Marcos capítulo 6, versículos 7 al 12, vas a ver que son los 12 discípulos. Y si vas a Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro.
predicaba la necesidad del arrepentimiento. Y si vas a Hechos capítulo 17, 22 y 30, vas a ver que es Pablo. Como estamos haciendo esta lección, o la estamos grabando, mi deseo es que tú lo leas para que puedas entender realmente cada uno de estos versículos, cómo es que ellos predicaban y en qué sentido, en qué contexto predicaban. Pero con esto, haciendo un resumen de esta lección, quiero decirte que el arrepentimiento no es algo que simplemente yo te lo digo, o que tu amigo, tu amiga o alguien te lo dijo por ahí, o una iglesia te está diciendo, o un ser religioso por ahí te dice arrepiéntete, ¿no? No, es algo que vino desde Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles y siguió en toda la iglesia, porque el arrepentimiento es importante para que tú puedas experimentar el nuevo nacimiento, para que tú puedas experimentar la regeneración. Y la regeneración es que nosotros pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Pasamos de estar nosotros sumergidos en nuestros pecados y esclavos en el pecado, ahora pasamos a ser libres del pecado. Pero hay una necesidad del arrepentimiento y esto es el evangelio básico, simple. Se predicó la necesidad del arrepentimiento anteriormente y hoy se sigue predicando el arrepentimiento. Pero la segunda pregunta surge: ¿cuáles son las características entonces del verdadero arrepentimiento? ¿Cómo sé que yo me he arrepentido? Busca en tu Biblia en 2 Corintios capítulo 7, versículo 9 al 10 y vas a tener que responder. Luego, busca Lucas 18, del 9 al 14. Y tercero, lee 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Si miramos 2 de Corintios 7, 9 al 10, ¿qué nos dice ahí? Haciendo un resumen. Que una de las características es la tristeza que proviene de Dios, nos lleva al arrepentimiento. ¿Cómo sé que yo me he arrepentido? Yo te pregunto, ¿te sientes triste en tu vida por las consecuencias de tus malas acciones? ¿Te sientes triste de vivir la vida que estás llevando? ¿Estás buscando realmente una esperanza? ¿Estás buscando una solución? ¿Estás buscando estar en paz con Dios? Ya estás tremendamente aburrido de tu vida y sabes que si tú sigues viviendo así te vas a hacer más daño, pues necesitas arrepentirte. Y esta tristeza que viene de parte de Dios al entender que soy pecador, al entender que soy separado de la gracia, de la misericordia de Dios, porque me la está ofreciendo Dios, pero yo por mis acciones le estoy diciendo que no. Pero ahora me doy cuenta, ahora abro los ojos y me doy cuenta que necesito ahora a Dios en mi vida, necesito a Jesucristo en mi vida y no quiero vivir en esa condenación eterna, en el lago de fuego, pues ahora necesito arrepentirme. Y si estás triste por tu vida pasada, por lo que estás pasando, pues esa tristeza te va a llevar al arrepentimiento. Así que la primera característica es la tristeza que nos debe llevar a Dios. Y Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, lo segundo es que tengo que reconocer que soy pecador. Esto es algo muy importante, porque hay personas que dicen, yo no soy pecador, no, yo soy bueno. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, nos dice desde el versículo 9, 10 y 11, sabes que nosotros no hay ninguno bueno. No hay ninguno bueno. No hay quien busque a Dios. Todos nos hemos descarriado. Porque personas preguntan, dicen, no, pero ¿por qué me pasan cosas malas si yo soy bueno? No hay ninguno bueno. El único bueno es Dios. Así que si pasó algo injusto a una persona buena, eso pasó hace 2000 años y fue llevado a una cruz nuestro Señor. Pero tú y yo debemos de reconocer ante Dios, soy un pecador. He pecado, Señor, te he ofendido con mi manera de vivir así. Con esto que hice hace, no sé, una semana, hace un mes, hace un año, te he ofendido, soy pecador. Esto es cuando llega el arrepentimiento. Y lo tercero es dejar los ídolos y adorar a un solo Dios vivo. Una de las características en Tesalonicenses que Pablo resalta de ellos, le dice, ustedes han dejado los ídolos. La idolatría
es una ofensa a Dios. La idolatría es una falsa adoración a Dios. ¿Cómo podríamos hacer un ídolo de un ser inmenso, de un ser espiritual, de un ser grande, tan grande que no puede caber en una imagen? Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene ojos, Dios no tiene manos. Y algunos dirán, pero yo he leído en la Biblia que los pies del Señor o los ojos del Señor te están viendo. Esa es una forma literaria que se llama el antropomorfismo. Es que Dios se revela en formas humanas para que nosotros podamos entender. Es que Dios te está mirando, bueno, es más fácil entenderlo, pero no significa que Dios tiene ojos. Entonces, Dios es espíritu, es muy grande. ¿Cómo podríamos hacer un ídolo? Un ídolo es una ofensa contra Dios. Y si tú lees Éxodo 20, dice que Dios castiga. Dios, el mismo Dios espíritu, el Dios eterno, el Dios grande, misericordioso, lleno de amor y de juicio, castiga a aquellos que se hacen imágenes o ídolos. La idolatría es una ofensa a Dios. De esta manera, si yo tengo tristeza que me lleva a Dios, si yo he reconocido que soy pecador y he dejado mi vida pagana, mi vida idolátrica, mi vida de estar adorando falsamente a Dios, entonces puedo decir que me he arrepentido. Y algunos dirán, entonces, yo todavía estoy luchando con mis ídolos. Y eso lo vamos a tratar quizás más adelante, pero recuerda, cualquier pregunta la puedes hacer en las opciones que van a salir para hacer preguntas. Pero bueno, ¿cuáles son los 3 elementos del arrepentimiento? Pues el arrepentimiento es un cambio de 3 elementos. Primero, el elemento intelectual. Es un cambio en la mente. ¿Y qué significa? Aquello que nosotros pensamos. Es un cambio del elemento emocional. ¿Por qué? Porque es un cambio en el corazón. Es aquello de lo que nosotros deseamos. Y tercero, es un cambio del elemento volitivo. ¿Y por qué decimos volitivo? Porque es un cambio de voluntad sobre aquello que hacemos. Así que hay 3 elementos básicos. Si yo no pienso, si no está acá en mi mente, que emborracharse es pecado, por ejemplo, mi corazón va a desear emborracharse. Por lo tanto, mi voluntad, mis acciones me van a llevarme a emborrachar, y emborracharse es pecado. Si en mi mente la mentira no es pecado, voy a desear mentir. Y a veces cuando digo sea necesario, por lo tanto mis acciones me van a llevar a mentir. Pero si yo digo la mentira es pecado, entonces va a ocurrir un cambio en mi mente y va a ocurrir entonces un cambio en mi deseo, es decir, no deseo mentir porque es pecado contra mi Dios. Por lo tanto, mis acciones es no voy a mentir. Ahí estamos hablando de un arrepentimiento real. Porque hay una diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento a veces nos lleva a la tristeza por ver simplemente ¿qué diríamos? Pues las consecuencias de lo que hemos hecho mal. Pero el arrepentimiento tiene que ver de que si yo estaba yendo para este lado, me doy la vuelta y me voy para allá hacia el Señor. Es un cambio de 180 grados. Número 4. ¿Cuál debe ser nuestro mensaje entonces para el mundo? Según Lucas 24, 45 al 48, entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiera las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. Entonces, si alguno dice, entonces, ¿qué yo debo de predicar? Pues tienes que predicar arrepentimiento y perdón de pecados, porque esto ha sido el querigma, la proclamación, desde el tiempo del libro de los Hechos hasta las epístolas y hasta el día de hoy, debemos de predicar del arrepentimiento. Así que lo primero que tienes que hacer es observar. ¿Hay un cambio en mi mente respecto al pecado? ¿Hay un cambio en mis deseos respecto al pecado? ¿Hay un cambio en mi voluntad y mis hechos respecto al pecado? Si tú dices sí, te has arrepentido. Si no, necesitas arrepentirte. Número 2, vamos a hablar sobre la fe. ¿Cómo se define la fe? ¿Cómo define la Biblia acerca de la fe? En Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Claramente nos dice esto. Ahora, pregunta, ¿cómo definiría usted la fe? Ahí tienes que escribir, va a haber una pregunta, ¿cómo vas a definir tú la fe?
Si la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve, algunos dirían, pero yo puedo tener fe en cualquier cosa. Mira, nosotros usamos fe. Y aún usamos fe en una situación de una enfermedad. Por ejemplo, un virus, no lo veo, pero lo creo. Eso es fe. Igual en Jesucristo nos habla la certeza de lo que se espera, pero esa fe es una fe que me salva. No es una fe para conseguir objetos, cosas materiales o deseos, a veces llenos de lujuria, sino es algo que yo espero, que no lo veo, que significa la salvación, la glorificación, el cielo, el lugar donde yo voy a estar, y la certeza de que soy salvo, aunque no veo mi salvación al 100%, porque es ya, pero todavía, pero Dios me ha prometido y creo, tengo la certeza, aunque no lo veo, lo tengo, que es mucho más grande que simplemente, como les dije, si yo veo un virus, escucho de un virus y digo, oh, me tengo que poner entonces un barbijo porque el virus está ahí, pero no lo ves, pero lo creo. ¿Y cómo crees? Por los efectos que están sucediendo a mi alrededor con una enfermedad. Es igual. ¿Cómo puedo creer en Dios que no lo ves porque es espíritu? ¿Y cómo puedes estar seguro de que vas a ir al cielo? Por los efectos que ha producido en mi vida, que ha producido en toda la historia por más de 2000 años. Familias han sido regeneradas, las familias han cambiado, mi vida ha cambiado y siento realmente en mi vida su poder. Es como el viento. No lo vemos, pero siento su poder. Número 3. ¿De dónde viene la fe? Hebreos 12:2. Pues la fe viene de Jesucristo, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Dios va a poner fe en tu vida. Y número 4, ¿cómo recibimos entonces nuestra fe? Romanos 10:17, de oír el mensaje de la palabra de Cristo. La fe viene por el oír. De esta manera nosotros recibimos nuestra fe, oímos la palabra. ¿Y cómo voy a oír la palabra? Pues hay muchos sermones, hay muchos mensajes, hay muchas enseñanzas, hay Biblia hablada o simplemente oír también es leer en voz alta. Ahí nuestra fe va creciendo. Número 5, la importancia de la fe. Somos salvos por fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, no por obras, sino por fe. ¿Por qué es importante la fe? Porque el cristiano anda por fe. Nosotros andamos por fe, según lo que dice 2 Corintios 5:7. Tercero, es nuestro escudo en contra del enemigo. Efesios 6:16 dice que el enemigo te va a querer poner dudas, pero la fe es el escudo. Es como te vas a proteger y va a decir, ¿sabes qué, Satanás? ¿Sabes qué, mundo? Es mentira. Pero la fe es ese escudo que te va a defender de esos flechas o dardos del maligno. 4. La fe nunca se da por vencida. Hebreos 11, versículo 7 y versículo 30. Y la fe nos da victoria sobre el mundo y sus problemas. En primera de Juan 5, 4 al 5 dice, nosotros hemos vencido por medio de la fe. Por eso es importante que tú oigas el mensaje del Evangelio por medio de las palabras de Dios, de los sermones, y crezcas en tu fe. Y solo Dios te lo puede dar. Es por medio de la fe y es tan importante que tú vas a ser salvo. Vas a andar por fe, vas a vencer al maligno con sus mentiras. No te da por vencida la fe que me salva. También la fe que me salva me tiene que santificar y me tiene que guardar de las caídas, de los problemas, las dudas que puedan venir hacia mi mente. Así que lee esos versículos para que se refuerce tu fe. Ahora, cuando hablamos de la importancia de la fe, recuerda que el elemento principal en todo esto ya, en el arrepentimiento, es el cambio de actitud y de mentalidad en cuanto a Cristo. Cambiar la actitud, rechazo e incredulidad por una actitud de aceptación y convicción. Entonces, la verdadera fe en Cristo implica confesión y separación del pecado. Son dos requisitos. Confieso mis pecados, le digo a Dios cómo he ofendido y me separo del pecado. Entonces el arrepentimiento y la fe verdadera son inseparables. Ambas dependen una de la otra. Es como mis dos pies, ¿no? ¿Con qué voy a avanzar? Arrepentimiento, fe. Ya avancé y ahí ya me arrepentí y tuve fe. Ahora, ¿hasta cuándo? Hasta que termines tu vida cristiana. Otra vez, arrepentimiento, fe, arrepentimiento y fe. Y es algo que inicia en la vida de una persona
y continúa hasta el día que el Señor nos va a llevar. Así que estos dos son inseparables. Estos son los dos únicos requisitos para que tú seas salvo, para que tú nazcas de nuevo, para que tú seas regenerado por el Espíritu Santo. Arrepentimiento y fe. No te olvides. Fe salvadora. Fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador y dejar de hacer lo malo que estabas haciendo y volverte a Dios. Terminamos con la aplicación personal. Pregunta, ¿cómo es mi arrepentimiento y confianza en Cristo? Es algo que tú tienes que leer. Y hay un texto que debes memorizar. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Dice el texto, mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces, cuando lo memorices, vas a tener que mandar el audio por WhatsApp, ¿no? Sea honesto, honesta, y vas a tener que decir de memoria Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Esto nos va a hacer recordar que si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te has arrepentido y tienes fe, tienes el derecho de ser hijo o hija de Dios. Dios te da identidad. Ya no eres una criatura más, porque algunas personas dicen, pero todos somos hijos de Dios. No, mentira. Hay criaturas y hay hijos de Dios. Y los hijos de Dios no nacen de sangre, ni por deseos naturales. Los hijos de Dios nacen de Dios. Y tú tienes que nacer en tu espíritu. Así que arrepentimiento y fe es la lección de este día. Dios te bendiga.